y algunas ofertas y beneficios que hay para ustedes. Espero que las aprovechen. Es importante siempre certificarse. Y nada, vamos a continuar con la clase, con la siguiente clase que tenemos pendiente, ¿no? Está referida a los contratos. ¿Me confirman si lo pueden verificar? Si lo pueden revisar, me confirmo. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar en esta cuarta clase de otros documentos importantes que son parte de la gestión pública y que se utilizan de manera diaria, ¿no? O en el día a día. Y así no sea de esta manera, unos más que otros, siempre es bueno conocer los alcances de esta documentación, de esos instrumentos que nos van a ayudar a poder gestionar de manera adecuada nuestras actividades o el cumplimiento de nuestras actividades según las funciones que nos han sido asignadas. Para esta clase vamos a tener tres temas muy importantes que son los contratos, las actas y las resoluciones. Hemos visto las solicitudes, hemos visto memorándum, hemos visto oficios, hemos visto informes, ¿no? Eso ya ustedes lo deben conocer, lo pueden repasar nuevamente. Y en este caso, otro de los instrumentos muy importantes que se utilizan en la gestión pública son los contratos, actas y resoluciones. El tema de contratos, solo para hacer una introducción genérica respecto de este tipo de instrumentos, siempre están basados en lo que establece en principio el Código Civil y dependiendo de su naturaleza, podríamos estar hablando frente a la Ley de Contrataciones con el Estado o cualquier otra legislación transversal al contrato. Para empezar, debemos decir que los contratos son la libre manifestación de voluntad que está destinada a crear, regular cualquier tipo de actividad, conducta de hacer o no hacer, ¿no? Entonces, los contratos entre privados, entre nosotros, cuando a veces vamos a la tienda y pedimos que nos den o nos den de repente una lata de atunes o comida o víveres, estamos generando un contrato en el cual yo estoy requiriendo algo y para poder obtener ello que estoy requiriendo tengo que hacer o tengo que dar algo a cambio, que es una contraprestación, en este caso dineraria. Una vez que yo efectúe el pago de lo que he solicitado, pues voy a tener el derecho de tener la propiedad, o sea, de que esos bienes, en este caso víveres, pasen a mi propiedad exclusiva. ¿Por qué? Por el hecho de haber entre las partes celebrado un contrato verbal, así no lo parezca. Y en todo momento y a todas horas estamos celebrando contratos. Contratos con los padres, contratos con nuestros enamorados, enamoradas, contratos con un establecimiento de servicio educativo, contrato con un servicio, por ejemplo, buenas noches, estimado Sergio, servicio de telefonía, internet, cable, con sus tarjetas de crédito a través de los bancos, incluso con el mismo YAPE, entre mil y un más infinidades que existen eh, en el día a día respecto de los contratos, ¿no? Me estoy deteniendo en este punto porque el tema de las actas y resoluciones son temas un poco más generales que volvemos a tratar, pero lo que quiero que se lleven a casa es que respecto de los contratos sí se requiere una regulación especial. Les voy a dar algunos parámetros generales, pero siempre es bueno profundizar, ¿no? Ustedes cuando obtienen o piden una tarjeta de crédito, les dan una documentación. Ese es su contrato, por ejemplo. Yo les pido o les invito a revisar esa documentación y se van a dar cuenta que tienen algunos parámetros que ustedes deben leer para estar seguros del servicio que están obteniendo y sobre todo de las obligaciones, porque no solo derechos, tú ya tienes tu derecho de usar tu tarjeta, por ejemplo, pero tienes ciertas obligaciones referidas, por ejemplo, al pago, a las moras, a los intereses, que hay que conocer bien para poder gestionar ello. Y eso es un tipo de contrato. Entonces, yo quiero hacer énfasis en que existen contratos entre nosotros, entre privados, pero también existen contratos que las entidades públicas realizan. Por ejemplo, cuando quieren mantener bonitas las áreas verdes de una entidad, contratan un servicio de mantenimiento. Cuando quieren o sea, mantener limpios los servicios higiénicos y en realidad la infraestructura está toda limpia, contratan un servicio de limpieza, ¿no? Si, por ejemplo, dentro de la entidad quieren que, debido a la inseguridad que todos nosotros conocemos, ¿no? Haya mayor resguardo, contratan a un servicio de seguridad, entre otras cosas. Entonces,
O, por ejemplo, si no hablamos de servicios y hablamos de bienes u objetos materiales, por ejemplo, en una universidad pública se está creando o se está construyendo un laboratorio para los alumnos de ingeniería o de farmacia y bioquímica o de química, y se está contratando equipo, por ejemplo, microscopios. Entonces, se necesita realizar un contrato para tener ese tipo de implemento, ¿no? Entonces, así como entre particulares nosotros celebramos contratos, también hay los contratos que se celebran entre personas jurídicas. Así se llaman aquellas entidades abstractas como las entidades estatales, universidades, entre otras, que por la magnitud se tienen que constituir como una persona jurídica y les son exigibles ciertas obligaciones y derechos, ¿no? Al igual que entre nosotros. Por eso partí haciendo la explicación entre particulares, cada uno de nosotros, y con las entidades que serían como nosotros, pero con una titularidad diferente, ¿no? Entonces, esos contratos, vamos a hablar de una estructura genérica para que ustedes puedan aterrizar esta idea y puedan identificar cuando estamos frente a un contrato, qué es lo que debemos leer o saber respecto de la construcción de ese instrumento. Y respecto de las actas y resoluciones, ya tienen que ver mucho con la manifestación de voluntad o la manifestación del acto jurídico que hablamos la clase pasada, de la administración pública, que se materializa a través de una resolución, ¿no? Que es un instrumento muy importante para de repente pronunciar o obtener un pronunciamiento oficial de una entidad respecto de alguna solicitud o requerimiento que se ha hecho. Y en el caso de las actas, es un instrumento que parece muy sencillo y muy subestimado, pero que es un documento que registra hallazgos importantísimos y que sirven como medios de prueba para la generación de acuerdos y compromisos a futuro. Entonces, en ese sentido, vamos a hablar primero de los contratos, ¿no? Entonces, como ya les he hecho una introducción y ustedes deben saber o tener alguna idea respecto de lo que significa un contrato, los contratos son, en la administración pública, es un acuerdo de voluntades entre la entidad estatal y una persona jurídica, ¿correcto? Porque, por ejemplo, para solicitar el servicio de vigilancia, nosotros tenemos que contratar la entidad con una persona jurídica, con una empresa que nos va a prestar ese servicio, ¿no? Mediante el cual se generan obligaciones recíprocas. Yo, como entidad, tengo la obligación de pagarle a esta empresa de seguridad para que me brinde el servicio de seguridad, y la empresa tiene el derecho de exigir el pago para poder brindar ese servicio, ¿correcto? Su objeto principal es satisfacer la necesidad pública a través de la adquisición de bienes, servicios, consultorías u obras. Hay otro tipo de contratación que son consultorías. Es un tipo muy importante que yo también soy consultor, y que es el ejercicio del contrato de un experto técnico para que realice un estudio sobre la implementación de algo en particular. Al no tener los cuadros especializados en las instituciones públicas, se requiere la participación de consultores que son peritos o expertos en la materia, a fin de que a través de su expertise y de sus estudios puedan generar un informe que pueda ayudar a implementar, por ejemplo, en una universidad pública, la implementación de políticas públicas o políticas de inclusión a favor de poblaciones vulnerables como mujeres indígenas, entre otras, referido al acceso a la educación. Entonces, usualmente en el ámbito administrativo interno de la universidad no se cuenta con este tipo de personal, o si se cuenta no tiene el bagaje, el expertise o los instrumentos suficientes para poder aterrizar la implementación de una herramienta como la que les estoy comentando en el día a día de los estudiantes. Para ello se requiere la consultoría o de una persona natural, o de repente, en este caso, de una consultora, una empresa jurídica que les brinde ese soporte técnico a fin de que ellos puedan implementar lo que están requiriendo. Entonces, son diferentes tipos de contratos, hay que tenerlos siempre presente, pero en síntesis es un acuerdo de voluntades. Yo tengo la voluntad de contratar para un servicio de seguridad, para ello tengo que pagar un precio, y yo como empresa de seguridad tengo el derecho de cobrar ese precio, pero la obligación de brindar el servicio. Entonces, es un acuerdo de voluntades. Eso es como primer concepto, un concepto indispensable para que entiendan cualquier tipo de contrato que ustedes a ustedes les surjan en el transcurso de su vida diaria y también profesional, ¿no? Incluso cuando trabajamos en entidades privadas o públicas, celebramos contratos, un contrato laboral o un contrato de prestación de servicios cuando eres un locador, ¿no? Y de un servicio específico, pero al fin de cuentas estamos regulados por contratos, por la libre manifestación de voluntades, que son acuerdos entre partes. Esos acuerdos tienen la característica de ser ley,
que quiere decir que son exigibles el cumplimiento de esas obligaciones y los acuerdos contraídos, ¿no? Vamos a tener algunas características respecto de esos contratos a grosso modo. Los contratos entre privados, entre entidades, con empresas, ¿no? De consultorías, entre todos los que hemos hablado anteriormente, siempre hay características que definen al contrato de forma genérica. Una de ellas es la formalidad, ¿no? Deben seguir procedimientos legales y administrativos estrictos. Todo contrato está amparado por la ley, todo contrato válido, ¿no? No podemos celebrar contrato, por ejemplo, para regular o obligarnos a vender droga o explotación infantil o minería ilegal, ¿no? ¿Y a qué voy con esto? A que toda actividad tiene que estar regulada dentro del parámetro de la ley, ¿no? La ley te da el marco para poder celebrar contratos. Si bien te da la libertad para que tú celebres cualquier tipo de contrato, pero te dice qué cosas como mínimo se deben de cumplir. Entonces la formalidad está en la ley, ¿no? Debe ser transparente, porque aquí actúa la buena fe, ¿no? Las partes tienen que publicitar este acto, tiene que haber un mecanismo de control para que se pueda verificar el cumplimiento del objeto del contrato y rendición de cuentas a fin de que pueda haber una fiscalización posterior o una fiscalización respecto de los resultados arribados por el acuerdo tomado entre ambas partes. Por ejemplo, en el mismo caso de la empresa de seguridad y vigilancia, así como yo celebro un contrato, ese contrato al tratarse de dinero público, de recursos públicos, debe estar transparentado, debe ser de libre acceso para cualquier entidad de control y público en general, ¿no? Debe ejercerse algunas cláusulas de control que permitan efectivizar el objeto de la contratación. Yo no contrato para una empresa de seguridad para no tener seguridad. Pues tiene que haber una supervisión, una vigilancia. Y en el respecto de la rendición de cuentas, porque a final de año siempre se hace un balance de los logros alcanzados y de la posible renovación de este servicio. Para ello tenemos que tener la data de los parámetros establecidos en el contrato, por eso necesitamos que sea público, transparente, a fin de que se puedan poder evitar cualquier tipo de acto de corrupción, que ustedes saben ya como tantos ejemplos que se manejan día a día. Usualmente esto no se cumple, pero la ley así lo manda y es el deber ser de las cosas, ¿no? Tiene una finalidad pública, ¿no? Eso es otra de las características. Todo contrato debe estar orientado al interés general y no particular. Hay un punto muy importante, porque usualmente ustedes, nosotros que vivimos en este estado, en la sociedad, vemos, por ejemplo, en sus distritos, al momento de realizar la municipalidad, algún tipo de obra por particular, que esto muchas veces no se beneficia o la obra, que es infraestructura, no tiene un impacto en la sociedad, sino en un sector particular, se hacen sobrecostos sobre los recursos, los insumos, y se terminan por hacer obras que no tienen mayor trascendencia o relevancia social. Entonces, cuando estemos hablando de recursos públicos, siempre nosotros tiene que buscar la finalidad de que impacte en la población, que genere un beneficio en la población. Ese es el deber ser de una contratación pública. Y es lo que muchas veces no sucede en el día a día, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque el recurso público detenta una intromisión de la política. Y la política no vista como el Congreso, los congresistas, entre otras cosas. La política vista como la capacidad o la facultad de poder tomar decisiones para administrar recursos en favor de la población. Son las buenas decisiones, ¿no? Eso es política y usualmente eso no sucede, ¿no? Como les había dicho, otro de los principios o características es la legalidad. La ley le da la legalidad y validez al contrato siempre y cuando se suscriban dentro de los parámetros de esta. Mutualidad, porque genera obligaciones entre ambas partes, no de manera unilateral. Fiscalización, porque está siempre sujeta a control posterior. ¿Por qué? ¿Por qué se ha dejado este apartado como característica? Porque en el Estado, con la cantidad de obras masivas que se realizan y la gran envergadura a nivel numérico de obras e intervenciones, obras, servicios, entre otros, es imposible que se pueda hacer un inventario de todo. Entonces siempre se guarda este lado de la fiscalización a fin de que posterior a la entrega del bien, servicio u obra, podamos nosotros como administración
verificar el cumplimiento de lo que las exigencias establecidas en el contrato inicial. Entonces es importante siempre que se haga una fiscalización respecto de lo que se ha ejecutado, cómo se ha ejecutado, cuándo se ha ejecutado y en razón de quién ha tenido la competencia para hacerlo. Esas son características que acompañan al contrato. Con estas características nosotros podemos definir o tener una orientación de un contrato en general, ¿no? Que son, que cuando se cumplan en la administración pública van a permitir cumplir el objetivo de esta, ¿no? El fin, que tiene un fin público. Ahora, ¿cuáles son las funciones de esos contratos, no? Primero, satisfacer las necesidades institucionales, claro, porque nosotros, toda institución pública requiere mantenimiento, ¿no? Requiere la dotación de servicios para su funcionamiento, requiere la dotación de obras, construcciones, ampliaciones, mejoramientos de infraestructura, entre otros, para poder funcionar de forma adecuada. Permite la ejecución del presupuesto, claro, porque a través de la ejecución de servicios, obras y bienes estamos ejecutando, valga la redundancia, presupuesto que es recurso público en favor de la población, en favor de la entidad, ¿no? Otra de las funciones que formaliza compromisos entre entidades y terceros, que son las partes contratantes, y facilita la planificación y ejecución administrativa. En virtud de lo que se ha establecido, es lo que se va a ejecutar. Muy bien. Ahora vamos a pasar a un punto muy importante que es la estructura de un contrato. ¿Qué es lo que debe tener? Chicos, permítanme unos 5 minutos. Voy a recibir una llamada y ahorita estoy con ustedes. Pero por lo pronto les voy dejando estas características para que ustedes más o menos se orienten y si de tener consultas me las digan. Permítanme unos minutos, ahora regreso con ustedes. Listo, chicos, disculpen. Sus llamadas a veces del trabajo te llaman, ¿no? ¿Qué sucede en último momento? Bueno, vamos a continuar, ¿no? Todo contrato tiene una estructura, todo documento en la gestión pública tiene una estructura que debe de seguirse y debe de cumplirse a fin de darle o dotarlo de validez. Tiene que tener un título, ¿no? Efectivamente, como hemos hablado, tienen que haber partes contratantes dentro de este documento, ¿no? El objeto de la contratación. ¿Por qué estamos celebrando el contrato? ¿Qué es lo que estamos celebrando? Un contrato de suministro, un contrato de servicio, un contrato de obra. ¿Cuál es el objeto de ese contrato? ¿Para qué yo estoy celebrando el contrato? Quiero que la universidad o pública cuente con áreas verdes siempre limpias, contrato de servicio, o seguridad, como es el caso. Entonces, siempre el objeto de la contratación tiene que estar alineado con el fin que presta o la parte final del servicio que se está ejecutando, que se está prestando, ¿no? Yo no puedo contratar un servicio de vigilancia para que me preste uno diferente a este. Entonces, siempre tiene que haber una coherencia con lo que se contrata, ¿no? El contrato, al tratarse de una entidad, ya no estamos hablando de la libre manifestación de voluntades a través de un contrato oral, que igual acá hay libre manifestación de voluntades, sino que al tratarse de entidades públicas y de recurso público, estamos frente al cumplimiento y el respeto de las normas, no solo generales, como el Código Civil y de contrataciones con el Estado, la Ley 27444, que es la Ley de Procedimiento Administrativo General, sino otras subsidiarias complementarias. Entonces, tiene que haber una base legal, ¿no? Se establecen las obligaciones a través de las cláusulas. ¿A qué se obliga uno, entidad, y aquí se obliga el otro, la empresa prestadora del servicio para el caso en específico, ¿no? En cuánto tiempo se va a ejecutar este contrato, el monto y la forma de pago, la vigencia y las cláusulas de solución de controversias que se puedan ocurrir cuando suceda algo que no estaba regulado dentro del contrato. Y por último, las firmas que le dan legitimidad a las partes contratantes. Aquí les voy a colocar un ejemplo
respecto del contrato, por ejemplo, cómo se estructura, tiene varias partes, pero para que tengan una idea, ¿no? Tenemos el número del contrato, siempre en la institución pública, cada contrato tiene una numeración, que es como su expediente. Es un contrato de prestación de servicios, ¿no? Consta el documento, el contrato de prestación de servicios, que celebra la municipalidad eh, distrital de San Miguel, debidamente representada por su gerente municipal Luis Fernández Rojas, identificado con DNI tal en la avenida tal. ¿Con quién se debe ese contrato? Con la empresa de servicios integrales Pelusa, que es el contratista. ¿Cuál es el objeto de esta contratación? Brindar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos informáticos de la entidad, ¿no? Consistentes en diagnóstico, limpieza, reparación de software y soporte técnico. Toda entidad tiene un área u oficina de tecnología de la información o llamado OTI. Sin embargo, este personal a veces es reducido y para la implementación y el mantenimiento de un parque computacional, a veces se requiere la participación o la contratación de empresas que lo hacen más rápido y a gran escala. Y este es un ejemplo de ellos. Esa es la primera, ¿no? Primera cláusula, por así decirlo, el objeto, ¿no? El contratista se obliga a brindar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos consistentes en diagnóstico, limpieza y reparación de software. Segunda cláusula, la base legal. Estamos en la ley 30225, que es la ley de contratación con el Estado y su reglamento, ¿no? Tercera cláusula, siempre es por cláusula, ¿no? Obligaciones entre las partes. ¿A qué se obliga el contratista y a qué se obliga la entidad? El contratista a ejecutar el servicio siguiendo las especificaciones técnicas, presentar informes mensuales de la actividad, garantizar la disponibilidad del personal técnico para poder cumplir con el objeto de la contratación. La entidad facilita el acceso a las instalaciones y realiza el pago conforme el cronograma que tiene. Por ejemplo, otra cláusula, la prestación del servicio dura el tiempo, 3 meses, contados a partir del día siguiente de suscrito este contrato. El monto son 35.000 soles, que es un monto total, que serán cancelados de forma mensual. Hay una cláusula que resuelve el contrato que se podrá resolver por incumplimiento de alguna de las partes. No te paga, resuelve el contrato, ¿no? Hasta ahí, chicos, me gustaría que ustedes me dieran algunas inquietudes y consultas que tuvieran al respecto. A ver, los escucho para poder participar y poder complementar y ahondar en la idea que estamos tratando el día de hoy. O si tienen algunas dudas sobre el tema de contratos. Le voy a dar 5 minutitos o 2 minutitos para escucharlos. Me gustaría que planteen sus dudas para poder construir esta clase y aprender más. Chicos, ¿alguno de ustedes quisiera participar? Es importante siempre em, profesor, a ver, acá tenemos una consulta de Yanina. El profesor, los contratos los elabora el área de logística o de gerencia municipal. Chicos, pueden usar el micrófono, ¿ah? No, no es, pero en este caso los contratos, hay un sistema, es un sistema administrativo que se encarga de las contrataciones y es el sistema de abastecimiento de logística. Entonces, ellos son los que realizan los contratos, ¿no? A ver, creo que hay otra consulta. Eh, Me parece que alguien más consultó algo. No lo puedo ver, a ver. Voy a ver los mensajes de ustedes. Siempre es bueno participar, chicos. Si una de las partes no cumple, por ejemplo, ¿qué acción se tomaría? Justamente, Diana, gracias por tu participación. Estamos hablando a la cláusula sexta de la resolución del contrato. La entidad podrá resolver el contrato por incumplimiento previo, requerimiento y conforme a la normativa vigente. ¿Qué significa esto? Yo como entidad contrato a esta empresa para la prestación del servicio y veo que no cumple. Yo le curso una carta, incluso una carta notarial, y otra carta avisándole de este incumplimiento y posteriormente puedo ya con esa cláusula, una vez comunicada este incumplimiento, resolver el contrato. Acuérdense que cuando estamos frente a contratos con el Estado, siempre hay
garantías que se prestan al inicio que son como garantías de dinero que la empresa otorga a la entidad en caso este incumpla, y de ahí se cobra, ¿ya? Siempre hay eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿ya? A ver, ¿alguna otra? Muy bien, me gustan sus preguntas, chicos. Está bien, sigan participando. A ver, me gustaría escuchar qué otras consideraciones o consultas tienen sobre este tema, que es muy importante. Aprovechemos que estamos aquí en este espacio. Nuestras clases son cortas, me gustaría tener unas clases mucho más largas para ahondar sobre el tema, pero siempre es bueno conversar, ¿no? Porque eso yo sé que les va a servir un montón. A ver, ¿alguien más que quisiera participar? Puede utilizar su micrófono para poder conversar respecto de este tema. Siempre es bueno verificar cuál es la parte que conforma el contrato y saber cuál es el objeto de la contratación, saber a qué están obligadas las partes y cuáles son las obligaciones que cada una de estas debe de cumplir, ¿correcto? Las penalidades se efectúan de forma igual para lo que son obras de proveedores. Mira, en el tema de las penalidades primero tienen que estar establecidas en el contrato. El contrato establece cuáles son las penalidades según los tiempos y el cronograma de las actividades que se tienen conforme al cumplimiento de esta obligación, en este caso del servicio. Entonces, se van a aplicar penalidades hasta que en un punto si es que las penalidades se mantienen en el tiempo, va a haber en un punto en los cuales no se va a poder hacer efectivo el cobro porque las penalidades son tan grandes que se van descontando del pago regular que se hace la empresa, según el cronograma de trabajo, el cronograma de pago. Entonces, obviamente todas estas consideraciones las regula y las establece el área de logística o de abastecimientos, porque ellos son el sistema administrativo que se encarga de esta contratación, no solo de la parte inicial, sino de la ejecución contractual, ¿correcto? ¿Qué quiere decir? Que el contrato que sea efectivizado de forma plena, no solamente se ha contratado, sino que se ha obtenido el resultado final, que es, en este caso, el servicio de seguridad que estamos esto, revisando. Ahora, vamos a pasar a lo que son las actas. Gracias, chicos, por participar. Sigan así, me gusta la participación porque miren, estamos sacando varios temas que a veces no se dicen a lo largo de la charla o de la clase, que es importante que ustedes sepan y reconozcan y adviertan, porque se van a topar, al menos en la gestión pública, con varios de ellos, ¿correcto? Ahora, vamos a pasar por el tema de la acta. El acta es un documento administrativo que registra hechos ocurridos, decisiones tomadas, acuerdos adoptados en una reunión, visita, inspección o acto público. Entonces, un acta es un instrumento muy importante y muy valioso. ¿Por qué? Porque quien tenga legitimidad para elaborar este documento va a poder registrar o evidenciar los hallazgos que ha encontrado en campo y que muchas veces no condicen con, en este caso, los servicios adquiridos por parte de la empresa, los contratos celebrados. Entonces, si yo estoy verificando que en campo no se esté ejecutando una obra de forma adecuada, yo puedo constituirme a ella y levantar un acta con registro fotográfico, con la participación de varios funcionarios, entre ellos los que están interviniendo en la diligencia, y evidenciar el cumplimiento o no de lo que se ha contratado. Entonces, una acta es como una inspección que va a registrar en el momento un hecho determinado, que está vinculado en ese caso con el contrato celebrado. Entonces yo puedo decir, con fecha tal, a la hora tal, en la ciudad de tal, yo, con Gabriel de la Cruz Aguilar, en mi calidad de supervisor legal, me he constituido a una institución educativa privada y he evidenciado que efectivamente no cuenta con la autorización para el funcionamiento del servicio educativo, puesto que se evidencia que la Dirección Regional de Educación no habría emitido dicho acto. Sin embargo, la misma estaría brindando el servicio, por lo tanto estaríamos frente a un caso de ilegalidad y procedemos a recomendar un procedimiento administrativo sancionador en virtud del numeral 1.14 de la tabla 1 de infracciones del Decreto Supremo 005, ¿correcto? Adjunto mi registro fotográfico, adjunto y registro la firma de los participantes. Y eso es un medio de prueba, ¿correcto? Entonces, es importante siempre registrar un acta. Lo voy a utilizar siempre. ¿Qué características tiene? Es un registro fiel,
que documenta sin alteraciones lo ocurrido, es un registro fidedigno de lo que estás advirtiendo, no puede ser adulterado. ¿Por qué? Porque no solo estás constituyendo tú, sino hay varios participantes usualmente que van a registrar su firma. Y al registrar su firma van a dar fe de los hechos, ¿no? Van a ser una especie de fedatarios de lo que se está registrando en esta acta, ¿no? Es neutral, no interpreta porque solo describe lo que se advierte, no es subjetivo, es objetivo. Yo encuentro una computadora y tendría que identificar ese hecho tal cual está, sin hacer apreciaciones, esto, o, o analizar lo que está frente a nosotros, simplemente registrar lo ocurrido, el hecho. Tiene una formalidad, debe tener, como todo documento que estamos estudiando, una estructura, la fecha, la hora, los participantes y sobre todo los acuerdos o los hallazgos advertidos. Tiene valor probatorio, es una prueba documental y no debe ser alterada, debe ser inalterable, ¿no? Una vez firmada, solo puede corregirse mediante otra acta. La única forma de corregir es mediante otra acta. Lo que se ha registrado es lo que se ha constatado en hecho y ha sido debidamente firmada y suscrita por los participantes. ¿Cuál es la función de esta acta? Puede ser un acta de reunión, puede ser un acta de supervisión, un acta de constatación o fiscalización. Para todos los efectos, el acta registra un hecho. Para el tema del acta de supervisión, registra un hallazgo, pero registra hechos, tal cual y como los observamos, sin que medie la interpretación, a fin de poder registrar de forma objetiva los hechos. Obviamente siempre juntando medios de prueba, ¿no? Documenta procesos o decisiones, deja evidencia de las inspecciones o verificaciones, como les he comentado, formaliza acuerdos institucionales entre ambas partes. Por ejemplo, tenemos una universidad, ¿no? Que no, que no tiene los recursos suficientes para poder establecer servicios complementarios como servicios de soporte psicológico, me imagino, ¿no? Y celebra un convenio con el Colegio de Psicólogos de la Libertad, por ejemplo. Y en ese convenio, el Colegio de Psicólogos de la Libertad se ofrece o se obliga a brindar ese servicio de soporte psicológico a través de 5 profesionales en la materia que recurrentemente van a atender las necesidades de la población estudiantil, universitaria. Entonces, se están realizando acuerdos entre instituciones, una empresa jurídica y una empresa, mejor dicho, una entidad pública para que se puedan coadyuvar, ¿no? También sirve como respaldo jurídico y administrativo frente a cualquier tipo de actuación que la administración haga. Cuando un funcionario público o un servidor se constituye al campo a levantar un acta, va en nombre de la entidad. Entonces, el hecho de que ese funcionario constituya o registre estos hechos sirven como un medio de prueba y también sirven como respaldo jurídico y administrativo, porque son la manifestación de estas entidades públicas con el objetivo de cuidar los intereses propios. Por ejemplo, cuando estábamos hablando del tema de contrataciones, referido a la contratación del servicio de vigilancia, el objetivo de esta empresa es dotar de vigilancia o de seguridad a la institución y por lo tanto nosotros debemos o la entidad debe perseguir el fin que es ello. Para eso obtiene como medio de prueba jurídico las actas de inspección que pueda realizar a la empresa que se encarga de brindar este servicio y sirven como documento o medio de prueba si es que de repente en el futuro quiere demandar o cuando eso se eleve a un laudo arbitral, pueda a través de esos medios de prueba verificar el incumplimiento de esta empresa. La estructura ya la hemos visto, tiene el encabezado, ¿no? Del tipo, el acta, la fecha, el lugar, la lista de participantes, exposición del objeto, desarrollo del acto, acuerdos y firma de los participantes. Toda acta tiene que tener un lugar, una fecha, ¿no? Eso es importante. La hora, ¿no? La persona a quien está suscribiendo el acta, debidamente identificado. Yo, Juan Gabriel de la Cruz Aguilar, con DNI tal, ¿no? En el lugar tal. Siempre identificándose debidamente o bajo el cargo de supervisor o monitor legal de la Dirección de Gestión Educativa Escolar. Siempre la persona que está levantando un acta
en la cual va a verificar hechos, tiene que tener en cuenta que la identificación no solo parte por los participantes y con la suscripción de su firma, sino también quien lo está elaborando. Entonces es importantísimo para dejar constancia. Y ahí vemos la legitimidad que tendría yo como de repente trabajador o servidor del Ministerio de Educación, puesto que en virtud de un contrato laboral o de prestación de servicios, estoy externando su manifestación jurídica y que yo, en virtud de esa legitimidad, puedo elaborar un acta de supervisión, por ejemplo, ¿no? Entonces, el desarrollo de los acuerdos o de los hallazgos y la firma de los participantes. Eso es importante. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Acta de reunión número tal, ¿ya? Es un tema simbólico. En la ciudad de Lima, siendo las 10 horas, al 7 de mayo de 2025, se reunieron en la sala de junta los integrantes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Municipalidad Distrital de San Miguel, con el propósito de evaluar la implementación del plan de emergencia, ¿no? Ese es el objetivo. ¿Quiénes son los participantes? Acá tenemos los participantes. ¿Cuál es la orden del día? O sea, la agenda, revisión del plan de evacuación, designación de brigadistas, evaluación de riesgos en áreas comunes. El desarrollo es la intervención de cada uno de los participantes sobre ideas, propuestas. En este caso, si estamos frente a un acta de supervisión, sobre los hallazgos que yo advierto en campo, ¿no? Tenemos los acuerdos finales, a qué se arriba, cuáles son los acuerdos a los cuales se arriba los compromisos de todos los participantes, y el cierre es diciendo o registrando la hora en la cual se ha finalizado la diligencia. Debe ir siempre acompañado el registro de cada uno de los participantes a través de su nombre y su rúbrica, que es su firma. Hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna duda? Y me gustaría que conversemos acerca de ese tipo de documentos. Si les queda claro, si han tenido oportunidad de toparse con alguna acta o qué dudas o curiosidades tienen al respecto de ese documento muy importante en la gestión pública para poder evidenciar hallazgos y tomar acuerdos. A ver, los escucho. ¿Te parece que Sergio participó? A ver, Sergio nos dice, gracias Sergio por participar. Por ejemplo, soy de Lima y quiero enviar un contrato para provincia. Tengo que poner como fecha y lugar donde me encuentro. A ver, chicos, un contrato se celebra entre las partes en un determinado lugar. Hay contratos de adhesión que son masivos, por ejemplo, los contratos que nos brinda, por ejemplo, Movistar o servicios de telefonía donde solo basta con la firma. No hay capacidad de negociar, simplemente acepto o no. Quizás si te refieres a esos contratos, sí, pero siempre se tiene que registrar el lugar y la fecha donde se realiza el contrato. ¿Por qué? Porque es importante para su validez, para saber desde cuándo es efectivo este, que es el día siguiente de la firma de los contratos. O en todo caso, precíseme un poco más o detállame un poco más su duda para poder orientarlo. A ver, estimado Sergio. Así es, Yelina. Gracias por tu intervención. Hay diferentes tipos de actas, claro. Hay las actas que son de reunión para la toma de acuerdos simples. Por ejemplo, en el sector educativo, nosotros a través de la ley
26549 y su decreto supremo 005, se estableció una resolución ministerial 109 en la cual se llevaba a proceso de adecuación de condiciones básicas de algunas instituciones educativas que no cumplían con esos estándares de calidad. Y uno de los medios de verificación que nosotros solicitábamos era las actas para la elaboración de normas educativas sobre convivencia escolar. Entonces, como tú bien dices, hay actas que sirven, por ejemplo, para que estos colegios o la comunidad estudiantil se reúna y elabore estas normas y tendrá por objeto los puntos de la agenda, los acuerdos, el desarrollo de los puntos y los acuerdos arribados. Pero en obras, como tú dices, o en proyectos, hay otros tipos de actas, que son las actas de constatación o actas de supervisión o inspección, en la cual yo, como funcionario trabajador, me constituyo a obra y verifico que efectivamente lo que se ha celebrado en el contrato se cumpla. En virtud de ello, yo podría establecer si estamos frente a un cumplimiento total, parcial o incumplimiento para que puedan operar, en el caso, como lo comentamos, algunas penalidades, ¿no? Entonces es importante siempre identificar frente a qué tipo de acta, pero tanto el acta que es para elaborar las normas, en el primer ejemplo, como les comenté, como el acta en la cual tú estás haciendo mención respecto de la constatación o fiscalización de las obras, ejecución de proyectos, en ambos se registran hechos que son inalterables, que no son subjetivos, sino los hechos que estoy constatando en campo. Muy bien, chicos, qué buenas intervenciones estoy teniendo. A ver, Sergio, no me quedó muy claro tu consulta, ¿me podrías hablar un poco más al respecto antes de pasar al siguiente tema? Que es interesante. Hay, digo que hay, contratos virtuales por ejemplo, mm, no sé cómo decirlo, siempre trabajas a remoto en ya sea una computadora haciendo ventas y antes de iniciar ese trabajo te envían lo que es un contrato. Yo como contratante tengo que colocar en la provincia que me encuentro. O sea, si lo quiero mandar a otra ciudad, Claro, o sea, se o coloca en la ciudad en la cual se está remitiendo, o se está celebrando el acto. Por ejemplo, me dices que cuando te mandan un contrato de Lima a provincia, lo mandas en el tenor Lima, Perú, que estamos 10 de noviembre, y tendría que firmar de manera virtual, entendería yo, ¿no? O le das un plazo para que te lo firmes, si es que lo vas a enviar por Olva, ¿a eso te refieres? De manera física para que te lo regrese, porque si es así, al momento de celebrar el contrato o registrarlo en notaría, el especialista, el notario, no, el especialista de la notaría, actualiza esa data al momento en el cual se ha firmado el contrato o se va a tomar validez el contrato. Hay contratos que se celebran con firma electrónica, ojo, ¿ah? No requieren esa modalidad. Va a depender del caso en concreto, obviamente. ¿A eso te referías, estimado Jorge? Perdón, Sergio. sí, sí, a eso también sí es virtual. O sea, el contrato es virtual, todo virtual. Ah, entiendo. Si es virtual, no hay problema. No hay problema porque ahí tú colocas tu firma virtual, ¿no? Entiendo que por ahí va la pregunta. Chicos, Sí, siempre recuerden, gracias Sergio, siempre recuerden que nosotros cuando estamos frente a un contrato, tenemos que evaluar, o sea, hoy es importante saber cuándo se estableció el contrato, dónde se celebró el contrato, en la ciudad, la fecha, pero también cuál es el objeto del contrato, ¿no? Hay contratos de adhesión que son genéricos y masivos, como dice Sergio, en la cual nada más nosotros remitimos el contrato para firma, pero hay contratos en los cuales nosotros podemos dictar las reglas de juego o participar en la elaboración del mismo. Entonces va a depender mucho. Lo importante es que tenga la estructura que hemos mencionado y que se respete el objeto.
cuál fue el objeto de la contratación, ¿correcto? Gracias, chicos. Vamos a pasar, me queda un poco más claro sus dudas. Espero que estén siendo absueltas. Si no, ustedes me consultan y seguimos sobre el caso, sobre la materia, no hay problema. Bueno, ya hemos hablado de los contratos, el actas, ahora vamos a hablar de las resoluciones, chicos. Las resoluciones, como su mismo nombre lo dice, es como la manifestación final que tienen en este caso las entidades frente a actos que son de su competencia. Por ejemplo, yo me apersono ante una municipalidad a solicitar la licencia para el funcionamiento de un restaurante que quiero colocar. Para eso necesito diferentes documentos, ¿no? El ITSE, el, la autorización de funcionamiento, documentación anexa como el DNI, documentos de carácter tributario, entre otras cosas. Y es la municipalidad que en el marco de su competencia, a través de un acto, me puede decir si procede o no procede. Y cómo se materializa ese acto, tanto que admite como deniega lo que estoy peticionando, una resolución que resuelve lo que estoy solicitando, como su mismo nombre lo dice. Entonces, la resolución es un acto administrativo, como ya lo hemos hablado anteriormente, emitido por una autoridad que tiene competencia, mediante el cual se decide un asunto, se dispone una acción o se resuelve un procedimiento administrativo. Esta resolución, como es emitida en el marco de la competencia de la autoridad, tiene fuerza legal y es un acto unilateral. ¿Por qué? Porque no interviene o no participa el administrado. Es la entidad que en el marco de su competencia decide o no de forma unilateral, o sea, él mismo, si acepta o no, o es competente o no, o resuelve o no lo que se ha solicitado. Entonces, en ese sentido, tenemos ciertas características que toda resolución debe tener. En este caso, las resoluciones ya parten por la manifestación unilateral de la entidad. Entonces, es la entidad la que va a manifestar o no su voluntad a través de este documento. Y este documento tiene que presentar ciertas características. La primera, que es unilateral, como ya lo hemos dicho, no interviene en ninguna otra parte más que la misma administración en el marco de su competencia, debe ser motivada. Yo les pregunto, ¿qué creen ustedes? Me voy a detener aquí, que es importante. ¿Qué significa motivada o la palabra motivada dentro de una resolución? A ver, los quisiera escuchar un momento para ver si tienen una noción y si estamos entendiendo, porque esta palabra es muy importante y que forma parte de la resolución. A ver, ¿qué entienden ustedes, chicos, por la palabra motivada? A ver, Janina nos dice, vamos a ver, acción de positivismo. Ya, a ver quién tiene otra idea, chicos. Pueden decírmelo con una palabra, con una frase, como ha dicho Yanina. Ahorita vamos a ver qué significa la palabra motivada. Es importante arrojar algunas ideas para ver si estamos dentro de lo correcto y si no, vamos a aprender juntos, no hay problema. A ver quién se anima a definir esta palabra o qué creen que significa que una resolución debe estar motivada. Quiere decir que un documento eh, eh, en que una autoridad pública, eh, ellos toman una decisión y explican las razones legales, técnicas o administrativas que lo justifican. Muy bien, Sergio. De todo lo que tú has dicho, gracias también a esto, Diana, por participar, nos y dar a conocer de forma clara por qué sí y por qué no. Muy bien, justificar. Justificar es la palabra. Todo acto, mejor dicho, toda resolución, tanto que deniega, como dice, ¿no? Porque sí o porque no, como dice Diana, muy bien, buen criterio igual. Gracias, Diana, también por participar. Para que una administración o una entidad te pueda decir si procede lo que está solicitando o no procede, tiene que justificar. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que darme el motivo por el cual sí procede lo que estoy solicitando o no procede lo que estoy solicitando. Y esa discrecionalidad de decir sí o no tiene que estar amparado en la ley. La ley tiene que
darle la venia o la autorización a la entidad en el marco de su competencia para poder decirme a mí, ¿sabes qué? Sí te apruebo tu solicitud de licenciamiento o de licencia para tu trabajo, para tu restaurante, o no te lo apruebo. El por qué no te estoy denegando o te estoy otorgando este requerimiento se llama motivación. Entonces, la motivación es explicar las razones legales de la decisión. ¿Por qué te estoy diciendo que sí o por qué te estoy diciendo que no? Y efectivamente, como dice Diana, aplicando el marco normativo o el marco legal. Si mi justificación es que sí, debe haber una ley, un articulado que lo sustente. Si mi motivación o mi respuesta es que no, debe haber un articulado, un artículo dentro de la ley que así lo contemple. No puede ser simplemente por gusto, por capricho o por consideración. Tiene que haber o tiene que ser habilitado dentro de la ley esa capacidad de poder otorgar o denegar. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Me gusta que participen. Entonces, también es vinculante, ya sabemos por eso, por cumplimiento es obligatorio. O sea, la administración resuelve y yo estoy obligado a cumplir con lo que resuelve. Publicación y notificación. Para surtir efectos, chicos, como lo hemos visto antes, hemos hablado de notificaciones, tiene que notificarse adecuadamente al administrado. ¿Qué quiere decir? Que el administrado, que una vez que la administración, la municipalidad, una universidad o una entidad estatal emite una resolución, para que surta sus efectos, ¿qué tiene que hacer? Debemos notificar al administrador. ¿Para qué? Para que conozca qué es lo que se está resolviendo, qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Y tiene que ser competente el órgano que emite esta resolución. No se puede emitir o denegar algo que no tiene la competencia para hacerlo. ¿Correcto? Entonces vamos a hablar. Muy bien, chicos, muy bien. Esto, buena participación. Vamos a hablar de la función. ¿Cuál es la función de, de esta resolución? Resolver procedimientos administrativos, claro. Los procedimientos administrativos pueden ser solicitudes de requerimientos, denuncias o quejas, otorgar o denegar derechos, pueden otorgar o denegar una licencia, un permiso, una designación, disponer de acciones administrativas, puede ser nombramiento, sancionar a alguien que ha infringido la norma de tránsito, por ejemplo, sale una resolución y tenemos que cumplirla, establecer medidas de corrección, por ejemplo, medidas correctivas. Hoy en una institución educativa que está funcionando sin licencia, pues yo como UGEL le inicio un procedimiento de revocatoria de la licencia o para el cierre definitivo de este servicio en el que ya no lo brinde y establezco estas medidas, ¿no? A través de una resolución que da efectos jurídicos obligatorios. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a pasar a la estructura, que es algo que hemos venido repasando y que ya ustedes deben tener más o menos conocimiento, ¿no? Tiene que tener la resolución un nombre, el nombre de la resolución va a depender mucho de quién lo emite. Puede ser una resolución jefatural si lo emite una jefatura, puede ser una resolución directoral si lo emite una dirección, va a depender mucho, pero tiene que tener un título, resolución directoral, resolución jefatural, número tal, año tal. Tiene que tener los antecedentes, o sea, ¿por qué se está elaborando esta resolución? Que son la solicitud de los requerimientos que nosotros como administrados hacemos, ¿no? Los considerando que son los fundamentos legales. ¿Por qué es que o sea, vamos a hablar de la norma que me va a permitir decirle que sí o que no, pero vamos desarrollando la norma en función de qué? De los artículos de la ley. Finalmente, la resolución siempre se acompaña artículo 1, artículo 2, artículo 3 y todo lo que sean necesarios para poder evidenciar lo que se está aplicando a favor o en contra del administrado, ¿no? Y por último, la firma y sello de la autoridad. Aquí tenemos un ejemplo muy puntual respecto de una resolución. Como podemos ver, tenemos la resolución directoral que lo ha emitido ¿quién? Una dirección. La municipalidad, la número 145 del 2025. Tenemos acá la fecha, como pueden ver, el día, la hora, perdón, la fecha, el día, el mes, el año. Vistos, la parte de los antecedentes, el informe 45-2025 emitido por la Oficina de Recursos Humanos, mediante el cual se propone la designación de responsable del archivo central, por ejemplo, de una universidad. Entonces, en los considerando, vamos a ver la ley. Miren, acá está la ley. Conforme a la ley 27444, ¿no? Se establece o se va a incorporar a la Oficina de Recursos Humanos el señor Víctor Ramírez Pérez, ya que cumple con el perfil requerido, ¿no?
Entonces, por estas consideraciones y por esta base normativa, nosotros resolvemos que primero, artículo 1, designar al señor Víctor Pérez con DNI tal como responsable de archivo central. Artículo 2, encargar a la Oficina de Recursos Humanos el registro y formalización de la designación. Y artículo 3, notificar esta resolución al interesado y las unidades orgánicas. ¿Para qué? Para que tomen conocimiento de que actualmente tienen un nuevo jefe de recursos humanos o de archivo central. Regístrese, comunica si cúmplese. ¿Quién lo firma? La autoridad, ¿no? El director general. ¿Ven, chicos? Entonces, en ambos casos, en ambos documentos, tenemos siempre una estructura. Ahorita estamos frente a la resolución. Cuéntenme, chicos, ¿han tenido algún acercamiento o experiencia respecto a algún tipo de resolución en el Estado? A ver, coméntenme, los escucho. A ver, Yelina. Muy bien, Yelina. La diferencia, básicamente, depende de quién lo emite. En el primer caso lo emite el alcalde. Entonces la resolución es de toda la entidad. Y la resolución gerencial es de uno de los organismos o áreas administrativas que administran, valga la redundancia, la municipalidad. Tenemos resolución gerencial, cuando una gerencia general, por ejemplo, la Gerencia General de Administración resuelve algo. Tenemos la resolución jefatural, como por ejemplo, el jefe de abastecimientos resuelve algo, ¿no? Tenemos la resolución directoral, cuando el director de una dirección resuelve algo. Va a depender. En caso de una designación, el alcalde tendría más validez. ¿Cómo designación? ¿A qué te refieres, estimada? A ver, coméntanos, Yelena, un poco el caso. Interesante consulta. Profesor, buenas noches. No, mi consulta es que respecto, ¿no?, a la designación, una resolución de alcaldía, tendría más validez que la gerencial. Depende. Y te pregunto, ¿de qué crees que depende eso? ¿De qué crees que dependería? Chicos, no se olviden que muchas gracias, Yelena, por tu participación. Cuando uno habla de validez, o ustedes hablan de validez, automáticamente tienen que tener en su cabeza, cuando digan validez, lo que debe de seguir a la palabra es competencia. Validez, competencia. Validez, competencia. ¿Quién es competente? Este órgano. Es competente, entonces tiene la potestad de poder emitir una resolución, sí. Entonces, el órgano que ha emitido una resolución o un acto en virtud de su competencia, hace que ese acto sea válido. Entonces hablamos de validez. Depende de si tiene o no la competencia. Hay órganos en el Estado, órganos dentro de la entidad que tienen la competencia para hacer tal o cual actuación. Y hay otros órganos que tienen la competencia para hacer otra cosa. Ningún órgano, jefatura o dirección tienen las mismas competencias. No puede existir. Usualmente hay cruces, pero siempre se dirimen por el máximo autoridad administrativa. Pero cada órgano, cada dirección, cada área tiene su competencia respecto de las cosas específicas que tienen que hacer. Entonces, no es que algo tenga más o menor validez, sino la pregunta sería, ¿es el órgano competente para hacerlo? Porque una resolución jefatural no puede resolver el mismo asunto que una resolución directoral, porque tienen competencias diferentes. Entonces, por ejemplo, para una resolución jefatural de una UGEL frente a que aprueba un acto administrativo, una autorización de ampliación de un local o de un aula, frente a una resolución directoral de una dirección regional de educación que aprueba el funcionamiento de toda una IE, ambos son resoluciones, solo que una tiene la competencia para otra y que al tener la competencia le da validez al acto que está haciendo, y la otra, que la dirección, tiene competencia para algo más macro, más general, y tiene la validez para hacerlo porque es competente. Entonces, la respuesta es, va a depender, ¿correcto?
Va a depender de quien tenga la competencia para emitir el acto. No significa que cualquier entidad o cualquier unidad va a emitir una resolución por emitir, no, tiene que ser competente para hacerlo, porque si no es inválida, es nula, ¿correcto? ¿Te quedó claro esto, Yelina? Muchas gracias, muy bien, me dices que sí te quedó claro. Perfecto, entonces vamos a hablar de algunas diferencias, ya para concluir. Creo que tienen el sorteo, tienen el examen, perdón, unas certificaciones pendientes. Yo quiero que se queden claro con esos tres documentos que estamos hablando, ¿no? Contrato, actas y resoluciones. Contrato, sabemos que es un acuerdo entre las partes, por eso es un acuerdo bilateral, es su naturaleza, y formaliza obligaciones que nosotros estamos tratando o que estamos conviniendo en que así sean. Nadie nos está obligando, nadie nos está presionando. Yo como parte sé lo que tengo que hacer y la otra parte también. Manifestamos nuestra voluntad, llegamos a un acuerdo y lo materializamos a través de un contrato. Eso es lo más simple. Hay contratos, como ya lo hemos visto, que se dan entre entidades estatales y empresas jurídicas para la provisión de servicios, bienes, entre otros, consultorías, entre otros. Sigue el mismo principio que el contrato entre las partes, como si fueran dos personas, ¿correcto? Porque una se obliga a algo y la otra también. Y ambos quieren obligarse, nadie las obliga a no hacerlo. El acta es el registro de hechos y acuerdos. Hechos, por ejemplo, cuando decía su compañera, ¿no? Pero pues yo soy en obra, quiero constatar lo que están haciendo en obra, pues es una acta de fiscalización, un acta de supervisión. Yo quiero crear un comité para proteger a los niños indefensos, un comité para poder dotar de servicio de desayunos a los alumnos. Creo mi acta para la elaboración, para la reunión, para la creación de esos documentos o de esas instituciones. ¿Entienden? En ambos casos, ¿qué estoy haciendo? Registrando un hecho o un acuerdo. Un hecho en el caso del tema de obras y un acuerdo en caso de esos comités que se quieren formar, ¿no? Mi objetivo y mi finalidad es dejar constancia de que hoy, 10 de noviembre, a horas 9 y 6 de la noche, estoy teniendo una clase con los alumnos del Instituto Tecnológico sobre documentos de la gestión pública, ¿correcto? Eso es una constatación de hechos. Y por último, referido a las resoluciones, es un acto bilateral, porque aquí no interesa si el administrado no está de acuerdo, no tiene ninguna injerencia en la elaboración de esa resolución. Es la administración, llámese municipalidad, SUNEDU, Ministerio de Educación, UGEL, Ministerio Público, quien emite algo en virtud de su competencia y por lo cual tiene validez y no necesita la participación o la autorización del administrado o de un tercero, ¿correcto? Y su pronunciamiento a través de esta resolución genera efectos jurídicos obligatorios. ¿Qué quiere decir? Que si te mandan a hacer algo en el marco de la ley, te estás obligado a hacerlo, ¿correcto? Entonces, yo quisiera que me confirmen si les ha quedado claro estos tres documentos que hemos revisado o si tuvieran algunas apreciaciones finales o comentarios para que yo les pueda absolver y aprovechar esta clase para que disipen todas sus dudas, chicos. A ver, los escucho. Adelante, Sergio. Tengo una duda sobre el acta. El acta es decir que es como un tipo de informe de que se deja constatar de unos hechos ocurridos, algo, Mm, no sé, Mira, algo así. Ya, mira, Sergio, no es un informe. Un informe tiene una estructura, ya lo hemos hablado. El informe es aparte. Un informe es un informe. Un informe usualmente está elaborado por quién? Por una persona técnica, experta en una determinada materia. En el marco de su expertise se va a pronunciar sobre un asunto en particular que se quiere dirimir. En cambio, un acta es un documento simple que puede ser una sola hoja, o dos, o tres, pero lo que busca es constatar un hecho. Es como cuando el notario va y te dice, ¿es conforme? Sí, es conforme. ¿Por qué? Porque con fecha tal, a la hora tal, se ha constituido algo. Puede ser a través de un documento Word, en PDF o a puño y letra. Entonces, es un documento que evidencia un hecho. El informe no evidencia un hecho, en el informe analiza un hecho o varios hechos y en virtud de ese análisis recomienda algo. Tú en un acta no vas a recomendar nada, no vas a analizar nada, simplemente vas a verificar o evidenciar algo que objetivamente sucede en la realidad.
¿Sí me entiendes? Esa es la diferencia. Coméntame si es entendido o de repente tienes alguna duda, estimado. Lo podemos conversar con otro ejemplo. Muchas gracias. ¿Sí? Correcto, Sergio. No. Gracias a ti por participar y a todos ustedes, chicos. A ver, si alguno otro tuviera alguna duda, me lo dice y lo conversamos, ¿no? Recuerden que tenemos contratos, espero que le hayan quedado claro, actas y resoluciones. A ver, ¿alguien más que quisiera participar o tuviera alguna duda al respecto? Antes de dar por finalizada la clase, o si tuvieran algún tipo de duda sobre los temas que hemos visto hacia atrás, también, acá estoy para poder darles el soporte y la orientación necesaria, porque el objetivo de esto es que ustedes tengan en su mente o tengan de conocimiento que esos documentos que parecen simples son los que van a usar diariamente cuando estén en la administración pública, y es importante conocer el contenido mínimo. ¿Para qué? Uno, para que saber lo que van a hacer dentro de sus actividades. Dos, para agilizar, ya que conocen el instrumento. Y tres, porque va a sumar mucho a su perfil profesional manejar o ser técnico respecto de esta documentación y sobre todo de su elaboración. Ya, entonces, a ver, chicos, si tuvieran alguna otra duda, ese es el momento para participar y conversar al respecto. Cualquier duda, ojo, respecto del contrato, un acta, o si tienen un ejemplo en particular, han tenido la oportunidad de estar frente a alguno de esos instrumentos o han tenido que concurrir a la administración pública para algo, podemos identificar si estamos frente a qué tipo de documento, chicos. Coméntenme, con confianza, a ver, si tienen alguna duda al respecto. Bueno, ¿entendería quién ha entendido todos? A ver. Ah, perfecto, Leslie Rondón. Qué buena pregunta. Si la resolución no es notificada, ¿qué podría pasar? Muy bien, Leslie. Qué pregunta más interesante. Y si todo lo que hemos hablado, el oficio, el memorando, el informe, la resolución, se elabora siguiendo todos esos criterios, todos los principios, siguiendo las normas, los requisitos establecidos en la ley, se elabora al pie de la página de todo lo que la ley manda, pero no se notifica, no tiene efecto. Entonces, dense cuenta qué importante es asegurar la adecuada notificación de ello. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? Si ya la administración lo ha resuelto. Porque si yo no sé o no conozco de ese hecho, ¿cómo voy a poder cumplir las obligaciones a las cuales estoy sujeto o a lo que se me está ordenando hacer? Entonces, nosotros tenemos que asegurar que la notificación sea total para no vulnerar contra el derecho de defensa del administrado, que probablemente el abogado, quien lo defienda, lo diría. El administrado, mi cliente, no ha sido debidamente notificado. En ningún momento se le ha notificado a su domicilio, ¿no? Salvo que se traten de resoluciones que se generan en el marco de los organismos rectores, ¿no? Son de conocimiento público, pero esas resoluciones administrativas son específicas. Yo, Juan Gabriel de la Cruz Aguilar, me estoy apersonando a la municipalidad de Trujillo para solicitar la licencia de funcionamiento de mi bar o de mi restaurante. Yo, municipalidad de Trujillo, resuelvo no otorgarte esa licencia porque faltan 2 o 3 requisitos establecidos en la norma como documentación. Muy bien. Yo, ¿cómo sé que esta resolución o va a tener efecto? ¿Cómo conozco cuando me notifican? Entonces, muy bien, Leslie, es una pregunta muy importante, una de las preguntas más importantes de la clase, la debida o adecuada notificación. Todo acto tiene que ser debidamente notificado. Puede ser a tu domicilio real, a su domicilio procesal, que puede ser otro diferente que el administrado elija, a su casilla electrónica, puede ser por edicto, por ejemplo, a través del periódico El Peruano, pero sí o sí se tiene que notificar. Muchas gracias, Leslie, por tu participación. Muy buena participación, chicos, muy buena participación. A ver, si no hubiera alguna otra duda,
me comentan, porque está interesante esta clase, me gusta que estén participando cada vez más, no tengan vergüenza en participar, en preguntar, porque eso les puede ayudar a disipar cualquier duda y tener mayor seguridad de lo que están haciendo, ¿no? Es importante también traer a colación, ya que entiendo, a ver, primero me confirmo con un check, con una manito arriba, si es que todos han entendido la clase, si les queda claro, por favor, si han podido entender, comprender, me gustaría saber si con su check, si es que es así, eso me ayudaría a mí también a tener una retroalimentación. Muchas gracias, y veo que todos han colocado que sí han entendido la clase, gracias chicos. Eso me permite a mí también medir y ahondar en cuáles, o identificar cuáles son las oportunidades de mejora, ¿no? Porque la idea no es tanto bombardearlos con tecnicismos, sino especificarle desde lo más simple a lo más complejo la elaboración de cada uno de esos documentos. Todo lo demás se aprende sobre la cancha, ¿no? Así que no tengan problemas al respecto, pero conociendo los fundamentos básicos, ustedes pueden ubicarse en cualquier lugar y en cualquier momento, ¿no? Sobre todo en la administración, en la gestión pública, que es importantísimo saber y conocer cada uno de estos. Entonces me queda claro que todos han entendido, que todos han comprendido la clase. Muchas gracias por participar. Y antes de darle el pase a Anita, yo quisiera sí comentarles a ustedes, ¿no? Que tengan en cuenta siempre certificarse, es importante. Yo siempre lo he hecho a lo largo de mi trayectoria profesional y creo que este curso es un curso muy importante que les va a servir a ustedes y sobre todo que les va a permitir certificarse, al menos en el ámbito público, tener siempre su registro, su cartoncito, les va a ayudar mucho cuando van a postular a un puesto diferente o superior. Entonces yo los invito y los invoco a que de todos los beneficios que les está dando Anita y TEC, el más grande siempre es llevarse la certificación, que básicamente es un recuerdo, un recordatorio de que hemos aprendido en clase, en estas 5 clases, los documentos importantes en la gestión pública. Y que si bien estos conocimientos requieren mayor expertise, mayor conocimiento y estudio, ustedes ya conocen a grosso modo cuál es la estructura mínima de cada uno de ellos y van a poder reconocerlos e incluso elaborarlos. ¿Correcto, chicos? Entonces, voy a darle el pase a Anita, ya que todos me han comprendido muy bien la clase, han estado participativos, les agradezco.